tardes, bienvenidos y bienvenidas todos otra vez, muchas otra vez por suerte, a esta actividad de la Cátedra Alicia Ollena en el formato que hemos dado a llamar la Casa de Alicia Virtual. Y bienvenidos desde todas partes, ¿no? Como dice por ahí el poema, ¿no? De todas partes vienen, porque realmente de todas partes, sí, eso es una Todas enormísima partes, alegría los para orientales todos. de la química. Exacto, exacto. ¿Viste? Poesía y química. Eso es un buen Ahí, ciclo para pensar. Bueno, claro. con la mayoría ya nos conocemos porque por suerte habitan la casa, aunque sea en este formato que hemos generado por la pandemia y bueno, que nos permite seguir siendo un lugar de encuentro, pero corresponde en el inicio de la actividad presentarme por si alguno no sabe en dónde estamos y quiénes somos. Mi nombre es Beatriz Miranda, soy profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura del CLAE, y desde el 2014 por el proyecto por el concurso de proyectos de gestión cultural, tengo bueno, el desafío y la enormísima alegría de ser la directora de esta dependencia cultural del Consejo de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Ollena, que en esta gestión también todos ustedes la conocen como la Casa de Alicia, con un perfil que sigue siendo el de como lo que nos reúne hoy y que es parte de un ciclo con ese objetivo, ¿verdad? Que es la formación permanente de nosotros como profesionales de la docencia, pero que también tiene hoy el perfil de un centro cultural abierto a toda la ciudadanía. Lo primero es el agradecimiento al equipo que integro y sin el cual, los compañeros sin los cuales sería imposible llevar adelante cualquier actividad y en estas épocas muchísimo más. Nuestro compañero Fabián Taque y en especial a mi compañera Marta Argente, mi compañera en la gestión, con quien todos ustedes han estado en contacto vía WhatsApp, vía mail y por varias vías. Marta es profesora de comunicación, de arte y comunicación visual y es la encargada dentro de la Casa de Alicia de todo lo que es el área diseño y comunicaciones y por lo tanto es a ella a quien fundamentalmente tenemos que agradecerle los diferentes formatos que tiene hoy la Casa de Alicia virtual y que permite que nos sigamos encontrando. Un agradecimiento también, ya que empezamos con los agradecimientos, a la Inspección de Química del CES, que tuvo la deferencia y la confianza en este equipo de la Casa de Alicia para que en él anidara este ciclo de actividades de formación permanente 2020 que ellos coordinaron y organizaron, y que hoy llega a su cierre con este último encuentro. Muchísimas gracias tanto a Mónica, a Oraes como a Manuel por la confianza y obviamente ya son más que habitantes de la casa, así que no les tengo que dar la bienvenida a ustedes. A quien sí le tengo que dar la bienvenida es a quien cierra este ciclo hoy, que es el profesor Luis Latrónica, con una charla cuyo título es, y lo tengo anotado aquí, Procesos electroquímicos, dimensiones de los mismos y consideraciones para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además de la bienvenida, Luis, agradecerte en nombre de todo el equipo de la Casa de Alicia, tu generosidad, como lo hemos hecho también con los otros expositores de este ciclo y de todos los ciclos que nos están habitando, la generosidad de dedicar tu tiempo, de integrarte a esta propuesta y de compartir tus conocimientos y tu experiencia con todos nosotros. Así que muchísimas gracias y muy bienvenido. Antes de ceder el micrófono a los inspectores para que te presenten y bueno, podamos iniciar el encuentro contigo. Recordarles las cosas mínimas de funcionamiento, mantenemos los micrófonos apagados, en lo posible, porque somos muchos, por suerte. Cuando Luis comience su exposición, apagamos las cámaras para dificultar menos la visualización.
Y bueno, toda dificultad técnica que ustedes tengan, quienes ya estuvieron en otros encuentros lo saben, la vehiculizan por el grupo de WhatsApp, que ahí está Marta y nos tira el salvavidas que necesitemos. Y todas las preguntas que quieran dirigirle a Luis sobre su exposición o los planteos que quieran hacerle, las vehiculizan por el chat de Zoom, que Manuel, Mónica y Oraides van a funcionar como mediadores entre las preguntas de ustedes y las respuestas de Luis. Así que bueno, nada más que agradecerles muchísimo, decirles que para nosotros es un honor haber recibido esta propuesta y haberla llevado adelante, y un placer también. Así que bueno, cedo el micrófono y por supuesto, muy bienvenido Luis. Bueno, Bueno, muchas gracias. Bueno, también quiero agradecer a vos, a tu presentación. Quiero agradecer a la gente que estuvo el otro día a lo que pude compartir con la charla que dieron las profesoras el otro día, cómo compartieron, cómo participaron de este desafío. Para mí esto es un desafío, tomarlo como docente. Me gusta, me parece que el otro día se vio lo mismo, que todas estas charlas sirven para eso. Es un desafío y el gusto de compartir también todo, y con todo digamos, el mundo como decíamos ahora, todos los orientales de la química. Un poco debatir, pensar y sistematizar el conocimiento y la práctica, ¿no? La mayoría de los que están ahora en la charla quizás estuvieron en algún curso mío, donde vamos a tratar básicamente mucho de las consideraciones, profundizar aún más en eso que nos compete, que es un poco trasladar los fundamentos epistemológicos de nuestra disciplina, ¿no? Discutir sobre ellos. ¿Sí? El otro día las compañeras lo que hacían era básicamente eso, sistematizar y un poco armonizar el conocimiento de su práctica, lo ponían en juego, incluso tenían conceptos, digamos, aunadores, como los de resonancia, o sea, conceptos nuevos de resonancia de ideas, de resonancia digamos, de prácticas que se van sistematizando y que van compartiendo y que se van renovando, ¿no? Bueno, hoy esta charla es un poco, de nuevo, un poco profundizar sobre los contenidos básicos, pero profundos de lo que es electroquímica y que hacen a la química también, como contenido fundamental para mi formación y para la formación, me parece, de todos lo que tiene que ver con la química en sí, y obviamente con la docencia, ¿no? Con la enseñanza de la misma. ¿Sí? Bueno, creo que nada más. Voy a pasar un poco a desarrollar las ideas de la charla con la presentación. Y gracias por estar a todos. Gracias a ti, Luis. Queríamos en realidad, desde Inspección de Química, agradecerte especialmente por tu disposición. Para el que no lo conoce, Luis es egresado del Instituto Profesores Artigas, es ingeniero químico, ha desarrollado y desarrolla su labor en educación secundaria, también ha estado muchos años en formación docente, y se desempeña profesionalmente en el LATU, de modo que nos sentimos muy contentos de poderlo tener en una actividad de formación permanente con mucha gente, como él dice, más que conocida. Tenemos caras por aquí que se repiten en todo este ciclo, muchos exalumnos, exalumnas y colegas de toda edad y experiencia. Así que muchas gracias, Luis, por habernos dicho que sí, y bueno, y que disfruten la actividad. No sé si Mónica quiere dar un saludo a Oraide, y así ya te dejamos, Luis, Bueno, y empezamos. Saludamos. Saludamos gracias. al final, así Luis arranca, que lo veo con mucho entusiasmo. Ahí va. Bueno, gracias. Podés empezar nomás, Luis, que te escuchamos. Muy bien. Bueno, un poco, básicamente, nuestra tarea, ¿por qué enseñar estos, digamos, contenidos disciplinares fundamentales de la química, ¿no? Y yo creo que recorre básicamente dos conceptos, digamos, filosóficamente y de las ciencias naturales, los más extensos quizás, ¿sí? Que es la energía y la estructura. ¿Sí? Y la electroquímica nos permite contextualizar en ella la transformación química. ¿Sí? Por eso nos da herramientas conceptuales para la comprensión.
de ello. ¿Sí? Nosotros vamos a ver, o voy a intentar demostrar en el transcurso de la charla, que justamente permite, o sea, visualizar a la transformación química a través de los procesos electroquímicos, ¿sí? Y en su extensión en la energía y la estructura, permite también darme elementos justamente para después poder hacer la transposición, ¿no? Poder enseñar estos conceptos. ¿Sí? Bueno, aquí, ¿qué concepciones también vincula? O sea, un poco más directa. ¿Sí? Vincula la carga eléctrica con la materia. ¿Sí? Pero además, por hablar de procesos, lo que hace es brindar lo que nosotros llamamos propiedades de transporte. Vamos a diferenciar lo que es un proceso de un estado. Creo que existe una gran diferencia, por algo nosotros llamamos también proceso de aprendizaje, un proceso de enseñanza. El proceso lo que requiere son etapas, requiere una estructura, ya sea lingüística, requiere un recorrido, vamos a verlo ahora en el plano del físico o el químico de las interfaces, quizás no tan muy intangibles en otros procesos mentales, pero sí existe movimiento, el proceso da lugar al movimiento, y en general, ¿sí? Nosotros necesitamos diferenciar lo que es el movimiento, o sea, el proceso, de lo que llamamos estado, ¿sí? Sobre todo en fisicoquímica, en termodinámica, ¿no? Y en química. Bien. Bueno, en química específicamente vamos a ver que la electroquímica aporta a las relaciones periódicas, ¿sí? Históricamente la construcción, la tabla periódica, donde se aúna un montón de conocimientos que tienen que ver directamente con la química, la electroquímica ha hecho aportes fundamentales, y en su análisis, y digamos, actualmente en el conocimiento duro y técnico de lo que son los procesos electroquímicos, donde entran las baterías, donde entran las pilas, donde entra la corrosión, donde entra básicamente todo proceso químico, ¿sí? Es muy difícil ver dónde no entra la electroquímica. También aportan al contenido neto, o sea, o al volumen de conocimiento de la química, sobre todo, uno de los ejemplos en la tabla periódica, lo que tiene que ver con reactividad, con similitudes químicas. ¿Sí? Además permite trascender, ¿sí? Interdisciplinarmente, compartir conocimiento. Los conocimientos de electroquímica se pueden vincular directamente tanto con biología, obviamente con física, ¿sí? Pero trasciende a lo transdisciplinario, digamos, al explicar la forma en la cual, por ejemplo, nosotros almacenamos energía, que es un problema tanto, digamos, técnico como social, ¿sí? Se puede profundizar en esto, pero es clave. Sabemos que existe una disposición, digamos, de la valoración de los recursos que tienen que ver con la energía, y que obviamente toca lo social, ¿sí? Por lo tanto, bueno, ¿qué nos aporta eso? Diferenciar procesos de estado. Ahora un poco profundizamos, ya muchos lo saben, los que han estado en los cursos de fisicoquímica saben, o por lo menos con esto lo reafirmamos, recurrimos al concepto que existe una diferencia entre proceso y estado, ¿sí? En el proceso nosotros ponemos elementos cinéticos, básicamente, ¿sí? Y en el concepto de estado idealizamos. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos cuando lo diferenciamos. Sobre todo, ¿cuáles son los elementos cinéticos que ponemos? Ponemos estructura y ponemos tiempo, ¿sí? Que son los que hacen a los procesos, lo que denominamos irreversibles o reales, ¿sí? Permite el análisis crítico constructivista de nuestras prácticas docentes. Es decir, bueno, una vez que voy a, digamos, elegir los temas electroquímicos como para enseñarlos, ¿sí? El hecho de cómo enseñarlos, lo que me hace es ser crítico de cómo yo los considero, ¿sí? Lo vamos a ver un poco más adelante, en algunos de los puntos. Lo quise poner ahora para no olvidarme de todas estas reflexiones. Es recurrente en el análisis y constructivo en el nivel lenguaje disciplinar.
adecúa el lenguaje, ¿sí? En principio es de esto que estamos hablando, ¿no? Volviendo a la diferencia, que tanto lo vamos a nombrar, que es la diferencia entre proceso y estado. Pero justamente, o sea, redefine, ¿sí? Va redefiniendo y lo va enriqueciendo a medida que analizamos. Y sobre todo, obviamente aporta el lenguaje disciplinar por ello, porque reafirma otros conceptos, por ejemplo, lo que es estabilidad, que es de estado. Un concepto de estabilidad viene de un concepto de estado. El concepto de tiempo, como va a llevar a otras magnitudes, como son intensidad, son propiedades de trayectoria, que tiene que ver con los procesos, no con los estados. Porque los procesos electroquímicos, o sea, se pueden leer actualmente en tres, ¿no? Como yo lo que no quise hacer es un poco una clasificación y empezar a ver técnicamente cuáles son todos los que tenemos. ¿Sí? ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que los guían? ¿Sí? Pero hoy día las principales, lo que más se usa, lo tengo en el celular, lo tengo los niños lo maneja todo el mundo, es el tema de la energía, sobre todo a los dispositivos electrónicos, los celulares, ¿no? ¿Tiene carga o no tiene carga? ¿Sí? O sea, ¿tiene energía o no tiene energía? ¿Cómo asocio la carga con la energía? No podemos perder en ningún nivel de formación esto. Y esto lo hacemos trascender a, bueno, ¿cuál es el mejor recurso energético, el mejor recurso químico, el mejor elemento, o es el mejor compuesto, que es la mejor fuente de energía? ¿Sí? Y ahí también empieza toda una discusión, pero en las celdas electroquímicas, las principales, las más utilizadas, lo que se usa como conceptualmente para la transposición de esto son las celdas galvánicas. ¿Sí? Son aquellas, o sea, los procesos en los cuales galvánicos, aquellos que son espontáneos, ¿sí? Todos comprendemos, en esta charla yo voy a dar por sabido que lo que son los procesos reales, voy a dar por sabido que todos los manejamos, ¿sí? Y que en esa espontaneidad del proceso nosotros nos valemos de esa energía, o sea, la energía solar es espontáneo, es un proceso espontáneo, cómo está logrando estabilidad el sol y nosotros nos valemos, eso es espontáneo, todos lo sabemos, ¿sí? Y nosotros nos encontramos, por ejemplo, cosas globales, ¿sí? Como, yo qué sé, bueno, el hidrógeno, es una fuente, sabemos que el hidrógeno es un combustible. ¿Qué conceptos hay detrás de por qué es un combustible que puede estar en un proceso electroquímico? ¿Sí? Porque es valioso enseñarlo eso. Nosotros necesitamos conocer cuáles son los fundamentos de base que hay en el pensamiento físico-químico y filosófico que hay detrás de poder utilizar la materia a través de la identidad química, ¿sí? A poder utilizarla como fuente de energía. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, bueno, tomé una imagen, bueno, a nosotros como profesores de química nos dice un montón, ecológico, el hidrógeno nos va a salvar, o sea, las celdas electroquímicas, los procesos electroquímicos son lo más porque nos van a salvar energéticamente y además nos muestran todo cómo aprender todos los conceptos químicos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Yo necesito saber cuáles son qué guía, ¿sí? Cuáles son los conceptos fundamentales, sobre todo de la energética o lo que llamamos de termodinámica, que es un término que se supongo que reduce más a lo que es la dinámica energética, ¿no? Bien, de acá le damos estructura. Yo tengo que poner una estructura para saber por qué el hidrógeno, ¿sí? Ahora vamos a ir al concepto de estado, por qué el hidrógeno es una fuente de energía. ¿Sí? En química nosotros tenemos diferentes procesos, y el proceso, ¿sí? A través del trabajo eléctrico, nos brinda energía. El consumo o la reacción del hidrógeno y el oxígeno sabemos que es un proceso, ¿sí? Que da lugar a un estado muy estable, que es el agua. Por lo tanto sabemos que brinda espontáneamente energía si lo tuviéramos, ¿no? El hidrógeno debemos obtenerlo, también es otro tema, pero supongamos que disponemos del hidrógeno, y lo puse como ejemplo porque ahora vamos a ver otros, pero para ver fundamentalmente cuáles son los elementos de estado que tenemos primero que considerar, y después un poco desentrañar esto, que es cómo fluye la energía. Entonces, la energía, para poder utilizarla, para poder valernos de ella, necesita ser, en todos los casos, canalizada, por decirlo de alguna forma. Puede entrar en cualquier plano,
la energía que tengo para cuando entro a clase para dar una clase, nosotros lo sabemos muy bien, lo tengo que canalizar muy bien, tengo que tener, digamos, elementos o caminos que me permitan a mí llegar a lo que quiero y digamos, obtener eficientemente lo que me puse como objetivo. Esto es lo mismo, digamos, ¿no? Analógicamente, ahora vamos a ver un poco de eso de la analogía. Pero bueno, ¿cómo yo puedo llevar a cabo la obtención de la energía de forma eficiente? Eso se puede repetir en todo, lo repetimos en todos los procesos electroquímicos galvánicos, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos uno que hay un montón de interfaces, nosotros le llamamos interfaces. Físico-químicamente, nada, no digo nada raro, tenemos una oxidación, ¿sí? Tenemos una reducción, y acá tenemos las especies químicas que ya las conocían los personajes, yo le llamo del proceso electroquímico galvánico, y de alguna forma también acá tenemos este flujo de electrones que lo que todos sabemos es provoca un trabajo, una conducción eléctrica, y acá yo puedo poner un dispositivo y tener trabajo eléctrico. Pero necesito que se dé todos estos pasos. Ese es el proceso. ¿Sí? Necesito que también haya una conducción iónica, ¿sí? Además de la electrónica, ¿sí? Que es el que ofrece más resistencia, y eso lo vamos a ver. Todo eso yo lo puedo analizar en otros. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es digamos, la gran diferencia esa entre estado y proceso? En esta representación, donde ni siquiera están puestos los estados de agregación, ¿sí? Está representado para un químico y un profesor de química, y uno que, digamos, estudió lo que representa este lenguaje escrito, una reacción química, ¿sí? Muestra básicamente dos sustancias que reaccionan. Sabemos que es una reacción redox, sabemos, pero la representación no me lo dice, pero fundamentalmente en cuanto a estado me habla de un estado inicial, un estado final, sin mediar digamos, en cómo es la transformación. No hay nada en el lenguaje de esta reacción química, ¿sí? Que a mí me represente mentalmente qué ocurre o cómo ocurre la transformación, pero como profesor de química yo sé que es el estado de hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Es menos estable que el del agua, y por lo tanto existe una reacción y una espontaneidad en la liberación de energía. Acá son 2 mol de hidrógeno que reaccionan con 1 de oxígeno. ¿Sí? Eso también lo puedo nombrar, eso sí está, lo puedo leer directamente de la ecuación. No puedo leer cómo, ¿sí? Esa energía se va liberando. Ese es el estado, este delta me representa el estado, eso representa la diferencia entre estados de potencial, ¿sí? El potencial químico del hidrógeno y del oxígeno es mayor que el del agua. Por lo tanto, si existe un camino que acá no está representado, que te dé posibilidad para desarrollar o liberar esta cantidad de energía, se va a dar, ¿no? ¿Sí? Por eso yo ponía esa pregunta, ¿qué mecanismo sugiere esta representación? Y yo creo que ninguno. Y creo que es así porque los fundamentos de la termodinámica y de la físico-química hacen que eso sea así. Resta no considerarlo, no porque, o sea, nos abre la imaginación, ¿no? ¿Sí? Y sobre todo la imaginación material. Bueno, ¿cómo hago entonces para obtener, hacer valerme de esa energía? Y bueno, acá tengo una representación ya un poco ya hecha, ¿no? Del diario ¿no? de ayer, ¿sí? Pero esto es una celda de hidrógeno, pero que tengo que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces el hidrógeno, si yo de alguna forma lo hago reaccionar con el oxígeno primero, obviamente esto sí que me dice que van a tener contacto, por lo menos, ¿sí? Esta reacción para que se lleve a cabo a temperatura, digamos, ambiente es imposible, necesita una temperatura, por decir, como de 2500 Kelvin, como para que se dé, ¿sí? La activación de esta reacción. ¿Sí? Sin embargo, a temperatura ambiente yo puedo obtener, ¿sí? Un flujo de energía, haciéndolo reaccionar al hidrógeno y el oxígeno acá con una interfase que es un electrolito que facilita, oficia de catalizador, tanto como los electrodos, que son estos, todos conocen los electrodos, ¿sí? Acá hay un ánodo, el electrodo es todo, ¿sí? La interfase entre la sustancia que va tomando contacto con el electrodo, ¿sí? El electrolito, que es el que permite la conducción electrolítica o de iones,
y el otro electrodo. Estos son catalizadores de esta reacción. ¿Sí? Y ofrecen además una visión material, ¿sí? Aunque no detallada, pero sí me ofician de una representación del proceso y no de los estados. Porque los estados, la función de diferenciar los estados no es diferenciar un mecanismo, ¿sí? Sino es mostrarnos qué dirección tiene esos estados, o sea, cómo están energéticamente dispuestos. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer con el litio. Otro, el oro blanco, ¿sí? Las baterías, yo puse algunas, nada más. Acá está el mecanismo, esto es una batería, una caja negra. Bueno, ¿qué ocurre dentro de una batería de litio? Y bueno, ¿qué ocurre? Un proceso de liberación de energía. Lo tengo en el celular, puse esta, no sé si es de celular, después vamos a ver, es recargable, o sea, ahí recargable quiere decir que, obviamente ustedes lo saben, tiene un proceso electrolítico, yo por un proceso electrolítico, básicamente, conecto la batería de nuevo a una fuente de carga, y puedo llevar el ciclo de obtención de energía de nuevo, o sea, obviamente revierto la situación que está dispuesta en este mecanismo. Revertir eso me hace, digamos, me obliga a pensar en el proceso. Estoy hablando del proceso y no de los estados en los cuales, ¿sí?, se encuentran las especies químicas que hay en cada uno de los electrodos. Puedo revisar, bueno, yendo a la química, uno diría, bueno, pero entonces, dígame usted, litio. Yo sé que es un metal activo, soy profesor de química, sé que el litio es sumamente reactivo como metal. Hay otros, sí, todos los oxidables. Y bueno, y ahí me acuerdo de Servián con el parecido cruzado en la tabla periódica. El otro día estuve tratando de buscar bastante información respecto. Entonces voy a la tabla periódica y digo, claro, porque yo clasifico los metales por su reactividad, ¿sí?, por la potencialidad en oxidación. Por lo tanto, es una fuente de energía, y sí, hay un montón de metales activos. Todos los que están acá, no vamos a revisar quizá estos conceptos, pero son los conceptos básicos de la química en los cuales nosotros, ¿sí?, ordenamos a los metales activos en algunas zonas de la tabla, ¿sí?, y los ponemos actividad, porque la actividad y el potencial químico son los que hacen que el impulso de los procesos, ¿sí? Son los que me marcan si el estado es o no, en este caso los metales activos, el estado en el cual está ese metal es potencialmente liberador de energía. ¿Sí? Acá está la tabla de potenciales, yo después de la tabla puedo venir acá y confirmar eso, que la reducción del litio requiere energía, aunque está una sola semireacción acá, pero esto yo lo puedo leer, todos lo saben, los que tuvieron un curso de fisicoquímica, ¿sí? Esto representa, ¿sí?, una reducción del litio y del potasio negativa, un potencial de reducción negativo, o sea, energéticamente desfavorable. Lo que es favorable es la oxidación, obviamente siempre con un electrodo que lo logre, ¿sí?, o en un sistema químico que lo logre. Pero bueno, yo puedo seguir hablando, ¿sí?, que puedo cuantificar y diseñar, pero para eso necesito las variables del proceso, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, está así el litio, y el aluminio, y el potasio, el sodio, el calcio, el zinc, y acá puedo empezar a clasificar un montón de elementos que son capaces, ¿sí?, de brindar energía, ¿sí? Y puedo también ver, bueno, cuál es la capacidad de carga, cuánto trabajo eléctrico puede dar, ¿no? Si voy para atrás, en las transparencias, bueno, esa cantidad de electrones que fluyen y que son los que yo puedo poner una lamparita, puedo poner un motor, ¿sí? ¿Cuánto por litro? Si yo tengo por litro, es decir, tengo una pila de 1 litro, ¿sí? Es decir, como yo la quiero para los monopatines que andan por ahí, mi bicicleta eléctrica, bueno, ¿cuál es el volumen que tiene la pila y la cantidad de carga, perdón, que tiene por unidad de volumen? ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad específica de aritmética? Bueno, ¿cuánto pesa? ¿Sí? O cuánta, perdón, carga tiene por unidad de gramo, por lo tanto me da una idea de cuánta carga, cuántos gramos necesito yo para obtener tanta carga energéticamente. Eso se hace a través del trabajo eléctrico, que ahora vamos a ver, pero quería mostrarles acá cómo, ¿sí?, aparecen las variables para yo poder reconocer, leer las propiedades de una batería,
las propiedades, ¿sí?, de una celda electrolítica, ¿sí?, o cuantificar la corrosión de un metal, yo necesito tener la variable tiempo. Y eso requiere ir al proceso. ¿Sí? Digamos, variación de energía libre me va a decir a mí cuánto tiempo un estado menos estable logra el otro estado de equilibrio. ¿Sí? O un estado de mayor energía logra el estado de menor energía. Bueno, acá está la abundancia de los elementos, importantísimo. Y acá aparecen también elementos estructurales, que también son propios del proceso. Porque los elementos estructurales, esto me va a hablar en el caso, lo vamos a ver, en el caso de la migración de los iones. ¿Sí? La variación de energía libre no me dice a mí nada de cuál es el más chico, cuál es el mejor, que conduce mejor. Porque la conducción es una propiedad de proceso y no una propiedad de estado. ¿Sí? Bueno, y acá está la relación masa-carga, importante después para el diseño también, no vale la pena ahondar en eso, pero son consideraciones comparativas y se pueden poner en un gráfico. Acá aparece, bueno, las dos, el volumen, ¿sí? La capacidad volumétrica, digamos, cuánta carga tiene por unidad de volumen, cuánta carga tiene en este otro eje, cuánta carga tiene por gramo, ¿sí?, por unidad de masa, y acá está el potencial, en otro eje. El potencial. ¿Sí? Un potencial es una diferencia, es una concepción intuitiva. Nos movemos de un potencial mayor a un potencial menor en muchos ámbitos. Este quizás en química es el más intuitivo, o el más sencillo de ver, o el más sencillo de mostrar. Esto yo con mis colegas lo mostrábamos para ver la discontinuidad de la materia, porque me muestra, claro, porque el proceso me muestra eso, la estructura corpuscular que yo epistemológicamente creo que está en el sistema. ¿Sí? Sabemos que los dos estados, o sea, un estado de mayor potencial va a un estado de menor potencial, dándole origen y sentido natural a los procesos. Todos los procesos naturales son procesos espontáneos. Este lo conocen, y es obviamente la difusión, un par de cristales de permanganato que van difundiendo por diferencia de concentración, porque se va estabilizando. ¿Sí? En la variación de energía libre, yo lo que veo es, bueno, el cristal por un lado, el agua por otro, y este es el estado final. No veo esto, ni tampoco lo tengo por qué considerar. ¿Sí? Eso lleva un tiempo, ¿no? Otro análogo al potencial es el potencial térmico. ¿Sí? Mis estudiantes, que ahora están en la charla, pueden recordar que digamos, como se dice, el machaque en cuanto a las analogías de potencial, pero que me ofrecen después en la celda electrolítica, la celda galvánica, en cualquier proceso electroquímico, me muestran, ¿sí?, lo que es la resistencia del estado, digamos, perdón, la resistencia del estado, no, la resistencia de la estructura real del sistema a que los potenciales se igualen. ¿Sí? Si esto es una pared, por ejemplo, esto yo lo muestro para resistencia de materiales, ¿no? Y para ver si son aislantes al mismo tiempo o no, y acá tengo otra temperatura. Obviamente nosotros sabemos, por sentido natural, que el calor va a fluir, ¿sí?, de un lado a otro, no importa si el cual es mayor o menor. Pero este potencial, acá estoy hablando de que si fueran, ¿no?, las temperaturas, si fueran el potencial electroquímico, sí, también fluirían del estado de mayor a menor. El calor hace lo mismo, pero está resistido por cómo sea la estructura del sistema. ¿Sí? La definición material, la naturaleza química, sí, claro, la naturaleza físico-química de toda la estructura que yo dispongo para que el potencial mayor, ¿sí?, se iguale con el menor. ¿Sí? Esa es la propiedad de transporte. Acá tengo otra similar, ¿sí?, que representa el potencial a oxidarse del metal, a combinarse con el oxígeno. ¿Sí? Acá tenemos una estructura conocida por todos nosotros, una película pasivante, puede ser del propio metal,
puede ser algo que yo ponga como resistencia para que el potencial químico, ¿sí?, del metal activo con el oxígeno, ¿sí?, no se desarrolle, es decir, se mantenga sesgado por esta resistencia. O sea, que el tiempo haga que sea muy largo para que ese potencial se desarrolle. Obviamente es imposible, porque sabemos que son espontáneas. Acá está. Esto puede haber sido galvanizado, es una estructura de un puente. Puede haber sido galvanizado, pintado, protegido de alguna forma, ¿sí?, que después se puede ver una vez que se vea el proceso electroquímico. Pero esto se puede proteger, pero acá obviamente no pudo con la irreversibilidad de los procesos. La electroquímica me muestra o me permite interpretar la irreversibilidad, ¿sí?, de los procesos, o sea, o la irreversibilidad del cambio de estado, de algunos cambios de estado, ¿no?, a través de la interpretación del proceso estructural y temporal. Esto mismo yo lo puedo, digamos, canalizar, o lo puedo disponer, ¿sí?, para que esa espontaneidad, o sea, eso que está liberando energía, acá se está liberando como calor la energía. Imperceptible, porque por unidad de tiempo, y aparece la intensidad, ¿sí?, por unidad de tiempo el calor que se está liberando a medida que el hierro se oxida es mínimo. Bueno, pero si lo podemos acelerar, podemos disponer de alguna forma, ¿sí?, que se acelere el proceso. Que lo bueno que del metal los electrones salgan por un conductor, o sea, veloz, de poca intensidad, de poca resistencia, que genere este trabajo eléctrico a través de la trayectoria, load, acá yo lo puse como carga, ¿sí?, es que hace mover, los electrones hacen mover, ¿sí?, el motor, ¿sí?, y llegan a la reducción acá del oxígeno, ¿sí?, y esto es una celda que también la hemos estudiado bastante, y se estudia, y me parece que vale la pena estudiarla, porque hay que conocer las fuentes energéticas principales, sobre todo los metales activos que abundan, y entonces llega oxígeno, el oxígeno llega al metal, lo va oxidando de a poco, tiene un medio conductor iónico, si no sería imposible, ¿sí?, y los electrones fluyen a través del material conductor a una velocidad que me permite tener un trabajo eléctrico, ¿sí? Y ahí tenemos también las dos propiedades de trayectoria, acá como calor y acá como trabajo eléctrico, ¿sí? Bueno, entonces la definición material y la naturaleza físico-química de las interfaces, ¿sí?, interfaces porque nosotros estudiamos a través de las interfaces. Está en el primer curso de química, la que define y con qué tiempo las propiedades de trayectoria provocan la igualación de los potenciales. ¿Sí? Es esto, es la naturaleza química, la disposición de los materiales, ¿sí?, la estructura de los mismos, ¿sí?, nivel teórico, como le llamamos, cómo se va dando, en qué tiempo se da. Acá tengo al agua evitando la difusión de los iones. Sabemos que son iones. Esto nos fuerza a pensar en cómo se está dando y qué es lo que se está dando, digamos, y qué objetos del nivel teórico están participando en ese proceso. ¿Sí? Acá, como es el calor que va reteniendo en estas interfaces, cómo es el material que va reteniendo el calor en estas interfaces. Acá también tenemos resistencias al desarrollo del potencial, y acá tenemos otras, que son distintas, pero también está el electrolito que ofrece resistencia, el metal ofrece resistencia, el metal acá conductor, este también, ¿sí? Y obviamente tiene una vida útil. ¿Sí? Eso sí tiene que ver con el estado. Y acá, bueno, digo, tanto con interfaces y potenciales, bueno, voy al potencial. Puedo llevar el concepto de potencial a otras áreas y al propio proceso, digo, potencia, me acordé de Vygotsky, ¿no? También hay una zona, nosotros aprendemos ¿sí?, por un potencial. Y damos una estructura, puede ser una estructura del pensamiento. ¿Sí? Nosotros el aprendizaje, ¿sí?, epistemológicamente lo enmarcamos también en una zona de potencial. ¿Sí? Es curioso, pero nosotros acá tenemos un nivel real, ¿sí?, el nivel del tutor, y acá en la zona de potenciales que nosotros nos vamos al aprendizaje.
¿sí? Aprendemos la interfase, la zona de desarrollo. O sea, cuando se desarrolla, ¿no? Cuando se desarrolla el potencial del mayor al menor. ¿Sí? O sea, estudiamos sistemas, son útiles en el aprendizaje los sistemas fuera del equilibrio. No son tan útiles el estado en sí. El estado me muestra, con respecto a otro, el sentido de los procesos, ¿sí? El estado del sistema. Pero el proceso me muestra las propiedades trayectorias, me muestra las interfaces, me materializa el cambio. ¿Sí? Bien, en las celdas electroquímicas, sin entrar en ecuaciones, porque obviamente esta charla no permite entrar en ecuaciones, ustedes ya las conocen, las saben todas, ¿sí? O sea, las cuentas también. Acá, más que nada, estamos hablando de las concepciones fundamentales, ¿sí? Que permiten comprender, ¿sí? Básicamente por balances, ¿sí? Y sobre todo incorporando estas propiedades de trayectoria. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando mido el potencial del estado? Un estado, una celda, bueno, origina, esto también ya lo saben, o su origen, ¿sí? O el desarrollo va a brindar energía. Y yo lo hago corriente nula. ¿Por qué? Porque quiero mantener el estado, medir el estado tal cual está. Yo quiero definir el estado. Bueno, este es un estado que permite, ¿sí? El impulso de el desarrollo, ¿sí? de la celda, de la liberación de la energía, ¿no? Tiene un camino. ¿Sí? Es muy significativo para las enseñanzas, digamos, el análogo del potencial, ¿no? Pero esto ya lo dijimos. O sea, las analogías, transponer por analogía el concepto de potencial, es sumamente utilizado en ciencia, ya lo vimos. ¿Sí? La energía potencial, sobre todo, ¿sí? Porque nos lleva al teorema, o sea, digamos, al ortodoxo físico, te va a hablar de energía potencial, el teorema de mínima energía, todos los sistemas irreversiblemente tienden a la mínima energía, lo que nos lleva al segundo principio de la termodinámica, también para seguir profundizando, pero bueno, lo que sabemos es que tenemos una herramienta orientadora para poder mostrar el sentido de los procesos. Y sabemos que tenemos que visualizar en química o en la materialización, ¿sí? De los procesos, tenemos el aprendizaje de ver cómo se desarrollan, ¿sí? Que son elementos cinéticos. Fíjense que cuando hablamos de energía potencial, este esquema lo tenemos ya repetido. Acá podría ser un reactivo, un núcleo inestable, ¿no? Producto, núcleo estable. Podría ser cuando hacemos las representaciones en la distribución electrónica, ¿sí? ¿Sí? Estable, más abajo energía potencial, inestable, cuando reciben energía para ionizarse. Por ejemplo, átomos en espectroscopía, muy utilizado, ¿no? ¿Sí? Cuantizado. Bueno, la analogía con el potencial hidráulico es uno de los más utilizados, también los que estuvieron en mis cursos saben que lo tomo siempre. Este lo tomé de Brown, la imagen, ¿sí? Todos la conocen. Acá se está desarrollando el potencial, ¿sí? Por eso acá están fluyendo los electrones, acá fluye agua, acá fluyen electrones. ¿Sí? Acá puedo poner un molino, acá pongo una lamparita. ¿Sí? Este análogo me parece bastante valioso didácticamente. ¿Sí? Pero ¿cómo lo paso acá? En este esquema. Bueno, acá de nuevo tengo el electrodo, tengo todo dispuesto para que valerme de la energía asociada a la reacción química o al cambio químico, de la estabilización que logra el zinc en solución, ¿sí? El zinc más 2, ¿sí? Y a la estabilidad que logra el cobre en el otro electrodo, en el cátodo. ¿Sí? Quiero valerme de esa espontaneidad, poniendo un conductor salino, ¿sí? Pero quiero ver cuánto, independientemente de si lo estoy usando o no. Para eso es un voltímetro. Elegí este esquema porque en muchos libros ponen la conexión del voltímetro, y eso es muy criticado por los profesores de física, porque esto es un circuito eléctrico, obviamente,
el voltímetro lo colocan conectado en serie con los electrodos, ¿sí? Lo que no se hace, porque el voltímetro no necesita prácticamente intensidad para marcar o definir con qué impulso, ¿sí? Tiene una gran resistencia, entonces mide nada más, bueno, cuánto le está costando a las cargas fluir por el conductor metálico, ¿sí? Pocas, porque yo no quiero, ¿sí? Se llama potencial de equilibrio o potencial de corriente nula, ¿sí? Aunque no es de equilibrio químico propiamente dicho, porque el equilibrio se logra cuando ya la pila está totalmente consumida, eso también ya lo saben, ¿sí? Y para medir el estado inicial del sistema, o monitorearlo, ¿sí? Yo puedo colocar un voltímetro, pero sin consumir carga. Por eso está el switch abierto acá, ¿sí? Sería lo mismo que poner un dique acá, y no dejar que la cantidad de carga, o dejar que unas pocas gotas de agua caigan, lo que no quita, ¿sí? Tiene que ser un dique grande, porque tengo que contener toda esa energía, ¿sí? Pero es así como se encauza un río, como para que el potencial se mantenga, ¿sí? En las represas, y deje pasar nada más un poco de agua para medir con qué energía cada partícula de agua, cada gota, en este caso, por hablar digamos, en el fenomenológico, en el nivel, ¿sí? O macroscópico, como le quieran llamar, cuánta energía requiere, ¿sí? O cuánta, perdón, brinda al caer, al liberar el potencial o a desarrollarlo, ¿sí? Bueno, acá lo mismo, de nuevo, acá lo único que puse fue un par de columnas de agua, una llave, también esa llave yo la puedo cerrar, y esta diferencia de potencial es la que yo leo acá, ¿sí? Electroquímicamente, porque son las especies químicas, y acá estamos en el nivel teórico, y en el proceso, son las especies químicas que están acá latentes para transformarse, si esto está abierto. Esto también, hay una diferencia de potencial que no está desarrollada. El proceso se da cuando esto se abre, el proceso se da cuando esto te cierra, ¿sí? Apenas yo engaño el sistema acá para poder medir, ¿sí? O evaluarlo, sin modificarlo, ¿sí? Bueno, es lo que dice acá, ¿sí? Acá está la ecuación, básicamente, la matematización de eso físico, ¿sí? Bueno, que cuando el potencial, cuando la corriente tiende nula, entonces es el potencial reversible, o sea, yo tengo el potencial, yo puedo modificarlo de un lado a otro ahí, de alguna forma, sin que se modifique el ambiente. Esto es imposible, lo sabemos. Este potencial, para evaluarlo, es que se puede mover de un lado a otro con poca carga, sin que el ambiente se modifique. Eso es muy poco imperceptible, pero se modifica. Sabemos que no existen los procesos reversibles, ¿sí? Por lo tanto, si eso se da así, ¿cuál es el potencial? La potencial de energía que obtengo, ¿sí? Que acá está dada por la carga que muevo, ¿sí? Es la energía libre del proceso, ¿sí? Del cambio de estado, porque el proceso es esto, o sea, esta es la energía que podría igualarse a esa diferencia de estado, diferencia de energía de estado, pero que no le hace, porque obviamente esto es mayor, porque esto tiene ineficiencia. El transporte de carga tiene las ineficiencias resistivas del propio sistema material, ¿sí? Bueno, acá, porque quiero resaltar algunas cosas más del estado, ¿no? ¿Sí? Que si yo en forma neta puedo saber cuánta carga se transportó, esto son la cantidad de moles de electrones, ¿sí? En el transporte, yo puedo saber unirlo a la estequiometría, y eso también lo podemos hacer por las leyes de Faraday, ¿sí? Y podemos vincular la cantidad neta de carga, que no es menor, ¿sí? Al cambio estequiométrico, que digamos, ofrece de alguna forma la indisoluble, ¿no? El indisoluble vínculo entre la carga y la materia, ¿no? Bien, ¿qué cosas tenemos cuando sabemos cuánta carga podemos mover? Y bueno, hay algunas cosas que son medias básicas que vemos, que el tamaño de las pilas, ¿sí? ¿Por qué son distintas? Y bueno, porque si hay más masa reactiva, obviamente va a haber más energía, ¿sí? Mirando la ecuación anterior, ¿sí? Tengo más masa de reactivos, más masa activa, tengo más energía. Eso es el carácter extensivo de G, que con esto lo reafirmamos, recurrimos de nuevo a la conceptualización de la energía como algo extensivo, ¿sí? Ahora, para cada partícula, para cada unidad de carga,
¿sí? O para cada mol de electrones, ¿sí? El potencial es intensivo. Bien. Y acá tenemos una, digamos, eso depende de cuáles son los electrodos. ¿Sí? A iguales electrodos voy a tener igual energía por impulsada por mol de electrones, o por unidad de carga. ¿Sí? Y eso depende de la definición, o sea, de la naturaleza química, de nuevo, de la naturaleza química de las interfaces, donde primero de las fases, después de cómo yo conceptualizo las interfaces, ¿sí? Básicamente, ¿qué son los electrodos? ¿Sí? Acá tenemos el cátodo, ¿sí? Acá tenemos el electrolito, esto es una pila seca, también la conocen, la estudiaron. ¿Sí? Hay un separador, ¿sí? Para que no tenga contacto el ánodo, ¿sí? con la masa electrolítica, en este caso es una mezcla embebida de carbono y dióxido de manganeso, y podríamos revisar cuáles son las reacciones. Ahora, lo que podemos mostrar, cada una particularmente va a tener su naturaleza, por lo tanto me va a dar el potencial, pero acá lo que importa es ver de que, por ejemplo, en este sistema, en el nivel fenomenológico, yo no veo eso, veo la cantidad de carga que fluye, porque es lo que estoy viendo, ¿sí? Con el amperímetro acá, carga por unidad de tiempo, estoy evaluando el proceso, y esto sigue siendo una caja negra, me sigue dando energía a un potencial constante, ahora vamos a ver por qué, pero sigue habiendo un vacío, digamos, material, porque no lo veo, porque o sea, me dan ganas de abrir, bueno, ¿qué está pasando acá? Y bueno, hay un mecanismo, este es otro par de electrodos, pero es uno de aluminio, sabemos que es un metal activo, y acá, o sea, esto me muestra estructuras, ¿no? ¿Sí? Acá está de nuevo el motor, o sobrecarga, ¿sí? Los electrones que pasan por ahí me van dando energía, y acá me están mostrando cuáles son las especies químicas, y cómo yo tengo que ver, o a través de la química, de la fisicoquímica, yo conceptualizo estas estructuras, me permiten o no que esto fluya, ¿sí? O sea, me acerca a la estructura corpuscular de la materia, pero me acerca también a la estructura molecular, ¿sí? A los agentes, a las especies iónicas, de un electrolito que puede ser acuoso o no, ¿sí? Aunque la definición de electrolítico esté dada para acuoso, ¿sí? Del proceso, o sea, permitirme preguntarme cómo se desarrolla la conducción en la zona, sobre todo la electrolítica, ¿sí? O digamos, fundido, de sólido fundido, como le llaman, de sales fundidas, que existen, de electrolitos que no son acuosos, están colocados en la piel y cómo transportan la carga. Eso ofrece resistencia, ¿sí? O sea, están las reacciones de electrodo que de alguna forma me definen el estado inicial y final, posible, ¿sí? Pero están las resistencias a eso. Eso es el propio sistema, la reversibilidad del sistema, ¿sí? Preguntarme eso me lleva a la dimensión teórica de los electrodos, ¿sí? Fíjense que de nuevo, digamos acá, yo cuantifico carga estequiométricamente en el ánodo. Cuantifico carga y masa estequiométricamente en el cátodo. Pero tampoco me habla de cómo se da, acá tengo que ir, ¿sí? Al sistema de cómo, de alguna forma acá, bueno, si acá no hay agua o hay algo que conduzca en esta masa, pasta húmeda, dice, ¿por qué húmeda? Porque conduce la corriente, se transporta estas especies químicas de un lado a otro, ¿sí? Para que se pueda dar o fluir el proceso, esas propiedades de flujo o propiedades de transporte. ¿Sí? Eso da resistencia, por eso siempre, eso es lo que básicamente origina la irreversibilidad, la gran irreversibilidad de estos procesos, aunque mucho menos que una combustión, ¿sí? También clave de comprender la diferencia, ¿sí? Sobre todo para poder trabajarlo en nuestros cursos, ¿sí? Entonces, bueno, la migración y la difusión de partículas cargadas obviamente ofrece resistencia, ¿sí? ¿Cómo, bueno, lo plasmo yo eso? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que leer? Obviamente la intensidad de corriente, tengo que saber cuáles son los materiales aislantes, y cuáles no, eso lo hago obviamente experimentando. Acá tenemos
la migración electrónica sabemos que en las terminaciones metálicas, o los cables, es mínima, pero miren acá, la resistencia del aire provoca esto, ¿no? Acá el gran potencial que tiene se acercan suficiente los cables, la conducción se da de uno a otro, la descarga, porque es tan, digamos, receptivo, ¿sí? Es una cascada de potencial, ¿no? Podría decirse. ¿Sí? Porque los metales tienen una resistencia próxima a cero, no el aire, ¿no? Que está en el medio acá, porque por eso deflaga de alguna forma, ¿no? Como podríamos decir, ahí somos todos químicos, también tenemos un proceso para eso. Acá tenemos una excitación electrónica, o sea, una rotura total, una ionización del aire total, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto emiten luz, algunos, aparentemente de los electrones, que aumentaron de nivel por recibir esta descarga, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso es el sumum de la resistencia, podríamos decir, ¿no? En rayos es un ejemplo también. Pero acá tenemos los salvadores en la parte electrolítica. Lo puse para que veamos que existe. Bueno, de la definición de electrolito nosotros necesitamos recurrir a nuestra definición de electrolito, de definición dada básicamente por Faraday, ¿no? Y por los que estudiaron digamos, el desarrollo de la corriente eléctrica o los procesos electrolíticos, ¿sí? Con la conducción fuerte, ¿sí? Electrolito fuerte, la conducción fuerte en soluciones diluidas, ¿sí? Muy baja en soluciones concentradas, él también en soluciones concentradas baja, está la conductividad equivalente. ¿Por qué? Porque el medio material, o sea, la repulsión también juega, ¿sí? Digamos, el proceso también me muestra cómo la interacción que nosotros asumimos existente, ¿sí? Para toda la materia de positivo, negativo, me permite también interpretar digamos, la resistencia en la cual muchos electrolitos dan cuando están concentrados. Fíjense que acá, entonces, en agua, ¿sí? Esto es en agua. Bien, entonces, un poco acá puse el dibujo que había puesto en el resumen. Fíjense la cantidad de interfaces acá, sin embargo se da el pulso eléctrico. O sea, no es justamente la cantidad de interfaces, es la riqueza conceptual, o la riqueza de análisis que nosotros tenemos en este tipo de sistemas, al igual que este. O sea, me enseña mucho más quizás, ¿sí? Acá tenemos yo puse reacción heterogénea porque me acordé cómo en el recorrido deformativo, ¿sí? Digamos, se visualiza o se intenta visualizar mucho más la reacción homogénea que la heterogénea, ¿sí? También para investigar epistemológicamente, pero lo quería traer por cómo nosotros llevarlo a lo que hacemos en el primer curso de química, que es diferenciar fases, ¿sí? ¿Por qué no recurrir de nuevo a esa clasificación de los sistemas materiales como para poder dar contexto a la reacción química? ¿Sí? Bueno, acá también me acordé un poco de si tengo suficiente energía como para revivir un sistema vivo, darle pulsos eléctricos para el movimiento. Me acordé un poco de aquel artículo, o aquella lectura de Grompone cuando hablaba de Frankenstein, ¿no? Si tuviera la suficiente energía o pudiera armar un sistema vivo con todas sus interfaces, con todo lo que es el sistema biológico y darle la corriente eléctrica, podría sobrevivir, ¿no? Podría revivir a un muerto con la energía eléctrica. Bueno, habría que ver, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos un poco un modelo muy abstracto, pero válido, de cómo se logran las conducciones, ¿no? Fíjense que en el metal, bueno, la diferencia de energía entre bandas, estas son lo que llamamos teoría de las bandas. ¿Qué es eso de bandas? Bueno, son lugares físicos, una estructura de nuevo, donde yo, digamos, deposito el abstracto de la energía. El metal, ¿sí? Tiene diferencia nula entre lo que es la banda más profunda o más estable del metal y la que es banda de conducción, la que permite la movilidad, o más lábil, como dicen en cinética, ¿no? Acá tenemos una brecha energética, una activación, esto es mucho para los fotoprocesos, es muy, muy importante. El material es semiconductor, ¿sí? Aumenta, yo fotoquímicamente puedo elevar a la parte abstracta de material donde se conduce la corriente, ¿sí? La parte abstracta de esta zona física que yo
estructuro para poder comprender la conducción de los semiconductores, tiene una brecha energética, y acá tengo los aislantes. Claro, donde la brecha es enorme. Necesito una diferencia de potencial, aplicarle a esto para subir de acá a acá. Necesito gran diferencia de potencial. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con esa resistencia? ¿Qué ocurre? Y este también, un diagrama conocido, pero me parece válido, intuitivo también con todo lo que estuvimos hablando, y que de alguna forma podemos ir después y revisarlo. Esto es del castellano, o sea, saqué todas las ecuaciones y puse la curva, obviamente, ¿sí? Acá está el potencial, ¿sí? Que si fuera el ideal, yo tendría una celda reversible, hermosa, con un potencial continuo, brindándonos energía indefinidamente. ¿Sí? Eso no es posible, por lo tanto el potencial en una celda con una intensidad en el tiempo, ¿sí? Que a mí me permita llevar a cabo un proceso, eso depende de la cantidad de reactantes, o sea, también de la intensidad y de los materiales. ¿Sí? Esto es una celda más o menos con una curva linda, le llamaría, ¿no? Un electroquímico técnico, es decir, me da durante mucho tiempo carga, intensidad, o sea, carga por unidad de tiempo, constante, ¿sí? Esto disminuye, ¿sí? Aumenta, la intensidad, y acá se va muy grande la intensidad, por lo tanto se descarga rápidamente la pila. Esto no me sirve. ¿Sí? Ahí en castellano aparece como concepciones, digamos, consideraciones técnicas. ¿Sí? O materiales, consideraciones, bueno, que tengo que lograr para el diseño. Bueno, tengo que ir a la concepción de procesos, si no, no puedo comprender de alguna forma. Como me tengo que hacer esas preguntas de cómo. ¿Sí? La curva real, digamos, también está sujeta al cambio, digamos, al paso del tiempo. Acá está el efecto que tiene en los ciclos. ¿Sí? Ustedes saben que nosotros, bueno, ¿por qué esta batería es mejor? Porque tiene más ciclos. La batería envejecida, muchos ciclos, ¿no? ¿Qué va pasando? Bueno, tengo el voltaje ideal, ¿sí? La batería nueva me da una curva de las lindas, como la que estaba arriba, ¿sí? Pero después, al cabo del tiempo, de tanto cargar, descargar, los materiales se van envejeciendo, la irreversibilidad del proceso, ¿sí? Me está jugando cada vez en contra, porque pasa el tiempo, ¿sí? Y la descarga en el tiempo es menor, o sea, la cantidad de carga que me puede dar la batería es menor, porque los materiales no la pueden dar, se vuelven resistivos y no la pueden dar. ¿Sí? ¿Qué hay cómo trabajar los procesos electroquímicos entonces, no? ¿Sí? En los diferentes niveles curriculares. ¿Cómo hacer para incorporar? ¿Sí? Para aunar, o sea, deberíamos aunar de alguna forma estos conceptos en los específicos, ¿sí? De la currícula. ¿Sí? De alguna forma la charla yo la traté de sintetizar así, bueno, todo esto tan, digamos, filosófico de estructura, estado, ¿sí? Cinético, termodinámico o fenomenológico, ¿sí? Y teórico, cómo yo lo puedo ir incorporando a través de la celda. Bueno, la celda misma es, ¿sí? La celda misma es una forma de transponer, o sea, comprender o llevar la conceptualización del nivel teórico, como de alguna forma justificarlo a través del proceso, me parece didácticamente adecuado. ¿Sí? Mantener la recurrencia conceptual en ambos niveles de análisis, a esto me refería, el teórico siempre con esa recurrencia. O sea, la celda me permite hacer eso, me permite ir al nivel fenomenológico con el trabajo, ¿sí? Con la diferencia, en el caso del proceso, el trabajo eléctrico obtenido, o que tengo que entregar para que ocurra determinado proceso, y la diferencia de estado. ¿Sí? La concepción de recurso energético en sí. ¿Sí? Pues estoy de alguna forma acá lo que hice fue un poco cuáles pueden ser los disparadores, ¿no? La concepción de ion, del movimiento de las partículas de carga, ¿no? Que en su raíz epistemológica es como viajero. También ahí se puede ir a ver un poco cuál es la concepción de ion. Y vamos a encontrarnos con un proceso electrolítico. ¿Sí? La conceptualización de potencial en forma genérica, de todos los potenciales, así como de alguna forma ese recorrido que intenté hacer con otras. ¿Sí? Podría ser otro potencial, digamos, digamos, un tránsito enorme, el potencial, o sea, del proceso, ¿no? Las cosas que guían siempre el proceso está guiado por un sentido de descarga de potencial. ¿Sí? Esto va a llevar al segundo principio de la termodinámica, que es el principio de mínima energía. ¿Sí? Esto me parece que tiene que ser recorrido de alguna forma siempre por el estudiante,
bueno, obviamente respetando esto, ¿no? La currícula y el nivel de abstracción que pueda llegar a tener o no, pero por eso no lo voy a dejar de revisar o intentar mostrarlo, ¿no? Por ejemplo, con una celda electroquímica, con una pila. No existe la pila ideal. No existe la pila ideal. Yo qué sé, el adolescente que protesta porque la batería no le funciona bien. ¿Sí? Tiene que respetar los procesos. ¿Sí? Bueno, el marco filosófico, ¿qué es lo que muestra? La gran, ¿sí?, disyuntiva de siempre, la energía y la estructura, ¿no? ¿Sí? Digamos que la energía la materializamos desde la formación del universo, de un punto singular que no sabe qué es, hasta la materia que tenemos hoy, consolidada, condensada. ¿Sí? La realidad para su comprensión requiere una estructura. El lenguaje para la comprensión necesita una estructura, es la palabra. Y la matemática, ¿sí?, nos ayuda, bueno, un poco a eso, pero también usa su estructura, ¿no? Más abstracta. ¿Sí? Pero la lleva al espacio también, la geometría y los ordinales. Bueno, todo esto un poco para que veamos que de alguna forma ellos tienen que revisar esa diferencia, ¿no? La realidad entre los procesos y cambios de estado reales son imperfectos, son reversibles. ¿Sí? La realidad es imperfecta. ¿Sí? El cambio de estado ideal o reversible no existe. ¿Sí? Pero planteamos una estructura posible a eso, pero la estructura, una vez que nos planteamos la estructura, ya se vuelve irreal. ¿Sí? Eso luego se pasa en otras teorías, ¿sí?, del pensar, pero en otras ideas filosóficas. ¿Sí? O sea, la posibilidad de estructurar una celda desde el vacío, ¿sí?, desde lo abstracto, es directamente valioso. Construir, ver cómo la pila adentro, construir una celda. Hay un montón, yo no quise poner acá ni videos ni nada, pero existe. O sea, lo puedo pensar yo, lo puede pensar un estudiante, lo podemos pensar en equipo, la posibilidad, así como hacemos la electrólisis del agua en tercero, analizar el proceso y al ir al nivel teórico y, digamos, colocar allí todos los conceptos de química, ¿sí?, que necesitamos que tenga para interpretar el proceso y, por tanto, el cambio de estado. ¿Sí? Bueno, epistemológicamente lleva respecto al cuidado de la energía, ¿sí?, buscando un proceso ideal, cuidando la degradación, entendida como actualmente se entiende, la pérdida de energía, ¿sí?, porque es lindo cuando puedes canalizar todos los electrones y obtener todo el trabajo, o sea, acercarte a una fuente de energía que transforma toda su material reactante prácticamente en trabajo eléctrico. ¿Sí? Ahora, el calor se entiende como energía degradada. Las pérdidas de calor se entienden como energía degradada. Ya está de plano la maximización de la entropía. Las estructuras evolucionan maximizando la entropía, ¿sí?, liberando calor. A eso se le llama energía degradada, la que no se puede transformar en trabajo eléctrico. ¿Sí? Y acá yo puse un cambio de paradigma, capaz que es mucho, pero bueno, que se puede hacer en cuarto. Nosotros, ¿por qué estamos continuamente todos trabajando? O sea, sí, es sencillo, se puede dar la combustión como digamos, la conceptualización de reacción química a través de la combustión y la ecuación termoquímica, asociándole todos los aspectos que tiene que tener. Pero el aspecto cinético lo estamos relegando, me parece. La electroquímica me permite revisar el proceso, que es lo que falta en un curso como cuarto año, ¿sí?, como para culminar o por lo menos dar una visión finalizada, de alguna forma, o por lo menos intentarlo, ¿sí?, a través de un proceso de enseñanza, de que las conceptualizaciones, todos los aspectos de la conceptualización de reacción química estén presentes, ¿no?, más allá de la estequiometría y la energía quizás que puede dar o absorber. ¿Sí? Bueno, acá es más o menos lo mismo. Esas características del curso de finalización, lo que pueden hacer. O sea, me parece a mí que el tercer año también es bueno por aquel tema de las interfaces que veíamos, para ver los mecanismos. O sea, la reacción química no se da mágicamente. Y no solamente se da por choques moleculares, o sí se da por choques en cada una de las interfaces, pero ese orden, usar el proceso electroquímico, no importa cuál,
sobre todo, pero me parece a mí sobre todo, los galvánicos, ¿sí? Y los electrolíticos, porque me muestran la secuencia de etapas, me muestran un mecanismo, ¿sí? Me muestran la inestabilidad inherente de los materiales. ¿Sí? ¿Sí? Para esto se requiere movimiento, ¿sí? Es dinámico, ¿sí? Los procesos químicos son dinámicos. La incorporación del concepto electrolítico, ¿sí? A través de las sales, ácidos y bases, es decir, acá el concepto de electrolito nosotros lo incorporamos en cuarto año, en tercero también, si vemos formación de sales, de dónde vienen ácidos y bases, pero son electrolitos. O sea, el proceso electrolítico es indisociable de la conceptualización del electrolito, ¿sí? O ya sea el galvánico o el electrolítico, ¿no? Propiamente dicho. Me parece que es, de alguna forma, esto es indispensable trabajarlo porque de alguna forma me permite a mí, si yo esto lo trabajo en tercero, obviamente muchas veces se hace, ¿sí? Pero me parece que hay que profundizar en eso, con la electrólisis del agua, ¿no? Pero podría extenderse más. Obviamente me ayuda a la digamos, conceptualización de la teoría corpuscular, ¿no? O a la incorporación. Bueno, pero permite el trabajo con la reactividad, ¿sí? A través de los materiales, ¿sí? Establece un vínculo directo de los sistemas electroquímicos y la química descriptiva, ¿sí? Tendiente a la periodicidad, lo que veíamos al principio. ¿Sí? Recordar un poco lo que vimos al principio con la reactividad de los materiales, de los metales activos, ¿no? ¿Sí? El trabajo temprano con la tabla periódica. Me parece que es buena idea presentar las celdas electrolíticas como para trabajar en forma temprana, como propiedad, no como aquella que reúne y ordena por el número atómico, que también de alguna forma tiene una raíz electroquímica, ¿sí? Después, obviamente, tiene una raíz espectroscópica o más fina, una química más fina, una fisicoquímica más fina, pero las particularidades o las similitudes de carga, de valencia y de carga eléctrica de los electrolitos de cada uno de los metales en la tabla periódica, ya los puse en la tabla periódica antes que el número atómico obtenido por espectroscopía, por fluorescencia de rayos X, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, no tenemos que tener problemas para trabajar R2. Yo puse ahí, claro, porque siempre, no, porque no, R2 no voy a dar, R2 no llego. Con esto se tiene que dar redox, me parece, ¿sí? Directamente con el intentar tener un plan de enseñanza para las celdas, y de alguna forma eso necesito el recorrido por los procesos tanto de reducción como de oxidación. ¿Sí? Las dificultades epistemológicas de arribar el tema radican en el intento de comprensión fuera de contexto, me parece. ¿Sí? Eso es lo que intento, de nuevo lo mismo, ¿no? Si no voy al proceso y al contexto material, sigue siendo demasiado abstracto para nosotros, ¿no? Pero está bien, normal. Similar a la dificultad de conceptualización de guión sin la asociación de conceptos de electrolitos, bueno, eso valga la redundancia, ¿no? ¿Sí? Acá podemos ir, ya las nombré, pero las raíces, digamos, historicistas epistemológicas, ¿sí? Acá estamos, bueno, ya nombré a Volta no lo nombré, pero a Galvani, ¿no? Recorriendo a Faraday, brindan un profundo fundamento de estructuración de la materia. Estructura mucho más asociarle la carga y asociar el proceso, ¿sí? Que muchas otras, quizás, revisiones epistemológicas historicistas, ¿no? ¿Sí? Bueno, gracias a todos. ¿Sí? ¿Qué interfase hay entre la física y la biología? Ahí puse. Hay una interfase de conocimiento. Claro que sí. Intangible, intangible, pero hay una. Muy bien, Luis. Pronto. Hay una pregunta de hace un rato. Fabián Regalado preguntó, creo que cuando mostraste las capas de los materiales, estaba el muro, el aislante, él pregunta, ¿se aplica Peltier? Aplica Peltier, el fenómeno es termoeléctrico, el efecto Peltier. No sé exactamente en qué momento hizo la pregunta. Los he visto, sí, es un proceso electroquímico muy interesante también. Bueno, podría decir uno físico mencionado, físico-químico, o físico, un proceso físico-químico. Depende del material también,
pero vos calentás un material, ¿sí? O dos extremos de dos metales distintos, una fuente de calor, y esos provocan una conducción eléctrica. No afecta, en este caso, en las celdas electroquímicas galvánicas, no las temperaturas, por más que se calienten las baterías, ¿sí? Por el proceso mismo, como dijimos, el efecto Peltier se logra a mayores temperaturas, mucho mayores. Ujú. Creo. Tendría que revisarlo, pero es digno de revisión también. Es un material, o sea, permite de nuevo contextualizar un material, son elementos conductores, sobre todo metales, que permiten la conducción solamente por el hecho de ser calentado. Ujú. Yo lo pregunté cuando tú mostraste la parte de la transmisión de calor y los aislantes. Acá con los chiquilines hicimos Ah, claro, en el modelo de un pequeño modelo refrigerador de con efecto conductor y no Peltier, conductor. y yo lo que pregunté, claro, o sea, hice refrigerador, podía haber hecho calentador, o sea, utilicé el otro lado de la placa. Y como hablabas de potencial, preguntaba si eso lo podría relacionar también ese potencial al efecto Peltier. Tengo una Sí, heladerita con una cajita que hicimos, esto muy interesante. Lo presentamos en no, Club de es algo Ciencia. bueno. Ah, está bueno. Está bueno, me gustaría verlo, porque la verdad que lo conocí hace poco el efecto Peltier, no lo tenía presente, y es muy interesante, obviamente, como para esto, para conceptualizar el potencial, y sobre todo para los materiales que necesitas para desarrollar ese potencial. Que ahí es donde aparece la química, ¿no? Claro. ¿Habrá alguna otra pregunta? Ya los aburrí 2 veces, algunos los aburrí 2 veces ya. No. No, yo creo que A los estudiantes los aburrí de 2, 3 clases, te las puse todas en una. no, yo creo que todos estos temas nos resultan, nos dejan siempre con ganas de saber más, porque no son cosas que apliquemos mucho, fundamentalmente porque no sabemos mucho. Entonces, yo recuerdo mientras trabajé un poco tiempo en UTU con los bachilleratos de electrónica, todo esto dominaba una cantidad de cosas que después cada vez dejé de usar más, y llega un momento que terminamos igualando ecuaciones redox y se Hay termina que ahí recurrir, claro. nuestro pasaje por estas temáticas, cuando en realidad son cuestiones muy importantes que tú mostraste. La importancia de cómo idealizamos los estados y estamos trabajando en los procesos, cómo necesitamos considerar esos procesos para ver después cómo los enseñamos. Y nos pareció que hemos intercambiado alguna idea con Manuel, por demás interesante, cómo llegaste en cierto momento a vincular este potencial electroquímico con el potencial del aprendizaje, ¿no? En estos temas quedamos porque todavía muy cerca del tutor. Analógicamente siempre ponían en clase con mis estudiantes, donde ustedes cuando entran a una clase, entran con un potencial. ¿Saben? Piensan que van a llegar a un estado determinado, más estable, no sé, No. o más inestable, pero que lo puedo ubicar en un plano potencial, sí. Claro. Sí, porque lo que yo estoy con el potencial estoy conceptualizando es el sentido del proceso. Claro. Y lo estoy energizando o no energizando. Y sí, nosotros no podemos desprendernos del concepto de energía. Filosóficamente no podemos desprenderlo. Y yo también les ponía el ejemplo a los estudiantes, a todos, de lo intenso de las personas, o sea, lo intenso que es. Son muy energéticos, intensos. No, es que me estás atomizando. ¿No? Muy intenso de los gurises, el hiperactivo, ¿no? Que hiperactivo, obviamente, hiperenergizado. Digamos. Claro. Y también se usa la canalización o el medio más resistente, menos resistente para que la persona o el estudiante canalice toda esa energía. Y bueno, algún estudiante lo mandan a hacer ejercicio, no sé. Me estoy refiriendo a cosas que se pueden poner en el plano potencial de alguna forma, obviamente delicada, ¿sí? Pero también que nos permite pensarlo, ¿no? Son cosas que tenemos estructuralmente en el pensamiento que nos permitan también pensar en esa área. Sí. Además, tú me parece que inscribiste toda esta temática
con mirada tanto filosófica, epistemológica, didáctica, que no es frecuente verlo así, ¿no? En general tendemos a ver una sola de las dimensiones de estas cuestiones. Claro, sí, esa es la idea. Claro, claro, y se nos pierden las otras, ¿no? Y nos quedamos en un pedacito muy chiquito de todo lo que podríamos pensar y abordar. Claro, no quiere decir que vayamos a hacer todo, pero no, mirándolo No, de esta no, la idea es agarrar yo me imagino siempre, o sea, nosotros hacíamos en los cursos de fisicoquímica del IPA, digamos, estudiamos celdas particularmente. Sí, claro. Cada una de ellas es un proceso distinto, cada una de ellas tiene cosas en común, cada una de ellas es aplicada en determinado contexto, ¿sí? Que trasciende la química, ¿sí? Y obviamente, como decíamos hoy, o sea, lo que es el recurso energético trasciende, o sea, hoy socialmente nos dicen que estamos en una crisis energética. Yo siempre digo, no estamos en una crisis energética. Estamos en una crisis de conocimiento de no poder usar toda la energía que fluye, ¿sí? Estamos en una crisis de técnica, o una crisis de que socialmente hay recursos energéticos que están tendientes a ser utilizados hasta que se acaben, ¿sí? Como hay muchas teorías de que los recursos energéticos a través de la combustión que provocan todas las emisiones, o sea, no es que no se detienen porque no tenemos otros. Tenemos otros, no queremos volver los recursos como para utilizarlo, y no, porque hay mucha gente que perdería quizás, seguramente, ¿no? Claro. Hay otras preguntas. es otro tema, pero me hace, o sea, el plano energético y el conocer el proceso electroquímico en sí me lleva a eso, a la eficiencia de la energía, ya sea por las eficiencias, para qué la quiero, poder utilizarla, o la calidad, poder utilizarla como la quiero. ¿Sí? Claro. Un primus en el medio del campo es terrible, una calidad bárbara. Va a venir, no sé, va a venir un experto en celdas y me va a decir, no, pero ¿para qué sirve esta batería? Sí, pero yo la quiero para este servicio, para esto. Ya está, cumple con lo que... Claro, cubrir la necesidad. Un poco eso, claro. Antes de la pregunta, porque hay alguna pregunta, me interesó mucho cuando tú hablaste de cambios de paradigma, porque justamente diste un marco filosófico en algunos momentos, y en lugar de dedicarnos exclusivamente a contenidos químicos, tuviste un abordaje más por el lado justamente epistemológico y educacional, que me pareció sumamente interesante y me sorprendió además, porque claro, venía con una idea de ver algunas lo de siempre, las semi-reacciones, bueno, fue otro enfoque, me pareció muy rico como para seguir leyendo. Y hiciste una mención rápida, yo la anoté porque saqué unos cuantos apuntes, de proceso de degradación de la energía perdida en forma de calor. ¿Te animas de repente a esclarecer un poquito más cuando tú hablas allí de proceso de degradación de la energía? ¿A qué haces referencia, Luis? Y ahí hago referencia justamente a aquella energía que vos perdés cuando utilizas una celda, ¿sí? Básicamente en las celdas galvánicas, las que ofrecen energía, vos tratás de acercarte al delta G entregado, digamos, que sea esa cantidad de energía ideal del cambio de estado, transformarlo o transducirlo, como es el transductor, porque también es una palabra que podríamos haber utilizado, que se usa el transductor, es el dispositivo aquel que transforma la energía, ¿no? Ese transductor ideal, la celda ideal sería aquella que transformara toda la energía del cambio de estado, ¿sí? De los reactantes en los productos, energía, ¿no? Toda esa energía que fluye, que no fluya como calor, justamente que fluya como trabajo eléctrico. Hay una parte que es inevitable, que es el cambio, la que tiene que ver, que es la variación de entropía, ¿sí? Que puede ser liberadora, o sea, de calor, ¿sí? O no. Pero después están las irreversibilidades del propio sistema, las resistencias que ofrece cuando circula la carga. Esas tienen que ser menores también. A la inevitable no puedo hacer nada, digamos, con la variación de entropía, ¿sí? El calor va a fluir al ambiente y va a aumentar la entropía del ambiente, y eso va a ser aparentemente en forma irreversible, siempre. Ahora, la parte, ¿sí? Que yo puedo transformar toda en trabajo eléctrico,
digamos, yo deseo que sea trabajo eléctrico. Por lo tanto, si se transforma en calor por ley de Ohm, básicamente, ¿sí? De ahí podría haber puesto la ley de Ohm, eso es bueno, revisar si es la resistencia y el efecto Joule, la resistencia a las pérdidas Claro. de calor por las irreversibilidades de los propios materiales, ¿no? Porque los materiales no son perfectos. Si los materiales fueron perfectos, ahí sí quizás. Sí, pero para ser perfectos tendrían que tener una estructura perfecta. O por lo menos en el plano Y ahí teórico. no habría degradación, entonces. Claro, y ahí esa pérdida de calor, claro, la aportás al ambiente, ¿sí? No sirve. Sin ninguna función, ¿sí? De trabajo. Claro. El trabajo eléctrico es el valioso, digamos. Muy bien. Hay otra pregunta, me pareció bueno que tengan en cuenta un punto de partida las pilas y las celdas para abordarlo. No, esta no. Son más bien aportes, lo que Son nos han hecho comentarios. los amigos, Después son Fabián, aportes y comentarios, no preguntas en realidad. Fabián también decía, trabajamos con Vinogradsky también, e hicimos una celda, tendemos a pensar los procesos por separado, dice también Cecilia, que coincide, muchas gracias, Sí. muchas gracias. Y hay Yo uno puse ahí, muy... capaz que le pareció a alguno que nunca me referí justamente a las reacciones de electrodo en sí o las particularidades. Lo intenté hacer al principio, pero para mostrar que en realidad tienen todas en común todo esto que estuvimos hablando. Claro. Y digamos que es particular, para cada, obviamente, para cada celda, la separación del proceso electródico catódico y el electródico anódico. Claro. ¿Sí? Todos tienen raíz en la misma conceptualización. Como Y hablamos los personajes. El esquema siempre es el mismo, ¿sí? Estructural, falta la identidad química o la naturaleza química, como le llamamos. Muchas veces vemos por ahí, naturaleza química de tal, y que se refiere en realidad a todo eso, ¿no? A su reactividad, a su estabilidad, con, sin, en el entorno químico. Hay algo, no sé si lo puse por ahí, pero tiene mucho que ver con el entorno químico. Hablamos, porque aquel es inestable, ese compuesto, esa sustancia es inestable. Sí, inestable, relativo, muy relativo. ¿Con qué estado lo estás comparando? Y si evitas o haces, ¿no? O provocás resistencias, ya sean macroscópicas, o con gran aplicación del conocimiento teórico para evitarlas. Como es la separación, se pone como ejemplo, la separación en el laboratorio de los oxidantes de los reductores. Porque en algún momento creo que se pueden llegar a juntar, ¿no? Y si hay algún derrame, es así. Claro. Claro. Y son las peores. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo o preguntar. Incluso ahora me parece, dado que algún minuto más tenemos, de repente se puede hacer simplemente levantando la mano y lo dice directamente, sin el chat. Si alguien quiere hacer algún aporte, claro, tenemos que ir cambiando de pantalla a pantalla porque tenemos 3 pantallas, pero si los vemos, se la transmitimos. Adelante, con gusto. ¿Alguien que tenga alguna inquietud? Yo voy recorriendo las 3 pantallas. Ya fue terrible masazo. No, yo creo que ha sido un abordaje muy original, que a mí me sorprendió. Yo cuando proponíamos trabajar estos temas, pero en realidad vamos a contar un poco la historia, fue al revés. Nosotros empezamos a pensar quiénes podrían participar de estas charlas, y pensamos, bueno, dos temáticas de química y 2 más bien de la parte didáctico-pedagógica. Y cuando pensamos en Luis, pensamos que iba a aportar algo, pero no sabíamos exactamente de qué. Y yo le dije, ¿podrá ser de electroquímica, que sabemos poco? Sin saber que en realidad justo estábamos dando en los temas... Y ahora sabes menos. No, ahora me cuestiono, ¿para qué te dije? No, pero me parece, como dice Mariela Zampayo, que hace un comentario desde mi punto de vista... Es como decía Servián también, es mejor generar preguntas, que certeza. Bueno, ahí está, a mí me parece que sí, pero lo dice Mariela con muy buen criterio, así como dice la inspectora, una mirada integradora propia de quien domina completamente la temática.
Gracias por la charla. ¿No? Me parece que es eso, que ninguno de nosotros, me atrevo a generalizar, habría sido capaz de tener esta mirada, porque no sabemos una cantidad de cosas que tú puedes ver. Es verdad, cada uno en su ámbito de repente puede hacer estas cosas con otros temas. Nosotros, no. Así que, por suerte, el abordaje ha sido No, yo porque creo que sí. Habríamos pensado en ecuaciones electroquímicas, en semiecuaciones, en semireacciones, y no es eso. Nos mostraste otra cara de la fisicoquímica. Y yo creo que las de la representaciones que hacemos muchas veces son, obviamente son canalización, o sea, es como el mecanismo que creemos a través del lenguaje, del nivel lingüístico, que se habla mucho, está bien, que está bueno, porque obviamente refiere a un plano físico, físico-químico, y que creemos que porque hoy hablábamos con colegas, ¿no? de que está puesto en el pizarrón y lo dibujé como se va a comprender, ¿no? Es como ¿no? Nosotros siempre queremos o representamos un determinado cambio y muchas veces, abusamos de las representaciones, me parece. Pero está, es lo de hoy, se abusa, hay que saber que abusamos de la representación, de las semireacciones. Por ejemplo, sobre todo, las semireacciones cuando quizás hay algo más importante que representar geométricamente cuántos electrones por cada mol de oxidante o reductor se intercambian. Entonces ya lo hacemos en geometría. Claro, pero sobre todo que estamos mirando un pedacito muy chiquito de todos esos fenómenos. Claro, y me lleva al laboratorio también. Yo pensaba eso, o sea, yo miro con lo de los potenciales, también lo saqué, bueno, básicamente, obviamente, como químico, nos gusta trabajar en el laboratorio, ¿no? De probar, de saber cómo y probar. Que eso es lo que lleva a eso de las curvas de descarga. Claro. ¿No? De cómo prueban que una batería de estas que tanto están en el mercado es buena o es mala. ¿Sí? ¿Cuáles son las pruebas que se le hace? ¿Por qué funciona? ¿Por qué es buena? Porque es mala. Bueno, buena y mala, ¿no? El concepto de bueno y malo, solo porque te ofrecen ¿no? La visión, digamos, de las semireacciones y del cambio de estado, ¿no? Básicamente de la reacción química y cómo sucede la reacción, la celda, es lo que me permite comprender, me da más elementos, ¿no? De comprensión. Por lo que decimos siempre, la química te ofrece un punto de vista ¿no? del saber. ¿Sí? Bueno, creo que no tenemos... Aporta a la forma de pensar. Creo que no tenemos más aportes ni preguntas, por lo menos yo no veo ninguna mano. Creo que no. Maite dijo, poniendo en mayúsculas y entre comillas, fue pila, a modo de chiste, muy interesante y realmente temas que... Sí, tenía unas fotos ahí que no las pude poner de la pila. Pila de pila. Las pilas bueno, pero mis alumnos iban a aburrir más porque ya habíamos visto las pilas de bolsa, tortas de... No, podría ser una forma de consolidación. ¿Por qué no? En lugar de aburrimiento, consolidar, ¿no? Ya está, mucho mejor. Mejor. Se ve que ella tiene ese recuerdo del curso. Porque pilas y baterías. Ahí va. Bueno, tenés unos cuantos fans acá que agradecen mucho. Muchas gracias a todos por participar. Que plantean eso. Esa mirada integral. Esperemos que se den más eso, que haya más trabajo en equipo. Mónica, a la cátedra que ofreció y a todos los compañeros que también estuvieron en las otras charlas, a ustedes por organizar, por llamarnos. A ver, Olaide, si iba a decir algo. Que iba a decir que una cosa me parece importante, agregando lo que decía Mónica, de que sabemos poco, que a todos creo, a mí por lo menos me pasó, que nos dio ganas de leer un poco más y profundizar en el tema. Entonces, me parece que eso es capaz que lo más importante, que casi todos vamos a ir a buscar cosas para leer. Claro. Rápidamente. Ahí me faltaron a ver lo que son las características de la pila. Uno puede ir y interesarse a través de las características las que ponemos al principio de la presentación. O sea, qué tanta es capaz de brindar por unidad de tiempo, ¿no? Todas esas podemos vinculan con el proceso, y no con lo que lo impulsa, ¿no?
Perfectamente podría haber otra, hay algunos que dicen ojalá se realicen otras instancias, muy lindo trabajar así. Hay gente además los que están participando son de distintos lugares del país y todo. Yo creo que este Bueno, ciclo que se cierra ahora con esta charla que nos ha dejado mucho que pensar, nos está mostrando cómo a veces no aprovechamos las oportunidades, porque a ver, los expositores han sido docentes como nosotros. Encontramos a cada uno en un área en la que es fuerte y nos apoyamos en eso, y seguramente todos tenemos para dar, para hacer conocer a los demás en algún momento de nuestra trayectoria, a veces más, a veces menos, pero siempre algo para compartir, que el colectivo de los profesores de química tiene esa característica, afortunadamente. Existen muy pocos celos profesionales, bueno, también en general suele haber trabajo para todos, entonces es difícil ponerse muy celoso, pero se trabaja en equipo mucho, y tenemos esta ventaja de encontrar profesores que desinteresadamente comparten su conocimiento con los colegas, de manera por demás generosa, y bueno, y recogemos esto, ¿no? Los comentarios de los participantes que quedan muy contentos, conformes, y siempre hasta ahora con ganas de más. Así que bueno, de parte de la inspección, y bueno, hablarán también Manuel y Oraide, agradecerte, Luis, por todo este tiempo. Gracias a todos ustedes. Y bueno, y no descartemos que el año que viene te tengamos en alguna otra actividad. Sí, tenía un montón, por un lado iba a agarrarlo también por el lado también de lo que hacemos en el LATU, en la parte de metrología química y un poco, pero ese era un embole va a ser, me parece. Bueno, después pensamos la idea es continuar un poco de tratar de eso, como un poco también se baja la parte de cómo se puede llevar a la metrología, ¿no? Que es todo un campo. Bueno, ¿quién te dice tengamos una próxima, ¿no? Con la metrología, y tú veremos qué se puede hacer. Y por supuesto, agradecer a Beatriz, a Fabián y a Marta de la cátedra, de la Casa de Alicia, que nos han recibido en todas estas oportunidades, que han sido muchas, bien. Y que a veces el horario ha sido extenso, hasta tarde, y ellos parece que no les afecta, siguen siempre allí al firme. En pocos días nos están mandando el video en YouTube. Tenemos una gran fortaleza en la cátedra, que como he dicho en las otras oportunidades, Alicia estaría sumamente contenta de que la cátedra tenga el rumbo que tiene hoy. Bueno, muchísimas gracias por lo que estás diciendo, pero la verdad es que este es nuestro trabajo. A ver, somos una dependencia cultural, es un centro cultural, y estamos para esto, para generar y ser un espacio de encuentro, ¿no? Se lo hemos dicho a todos, con cada uno de los expositores en toda la atomización que les hacemos previa, porque es la verdad, son todos muy generosos en todos los sentidos, reuniones de prueba y grupos de WhatsApp y todo el mundo, con esos mecanismos que hemos generado, pero porque nuestro objetivo es sencillamente favorecer el disfrute de ese encuentro, ¿no? Porque también somos docentes, obviamente, y hoy estamos en una función de gestión cultural que lo que busca es generar eso, ¿no? Y si lo hemos logrado, más que felices, proyecto y pasión. La Casa de Alicia es eso también, como la docencia es eso, ¿no? Así que nada, para nosotros ha sido una enorme alegría recibir este ciclo además, y como todo, viste que nosotros empezamos empiezan a generarse brotes, ¿no? De todos los encuentros van generándose como brotes hacia el futuro, ¿no? Brotes que empiezan a germinar, y bueno, el ciclo de química podría llamarse los orientales de la química, ¿no? ¿Por qué no el año que viene? 80. ¿Y por qué no? Lo dijo Luis, y a mí me encantó, y podemos empezar a pensar hacia los orientales de la química en el 2021 a través de la Casa de Alicia virtual más la presencial. Ojalá sean ambas sumadas, ¿no? Que nos permitan... Muy bien. Es que esta pandemia nos ha dado esa oportunidad que de otra manera quizás no habríamos vislumbrado, es decir, bueno, de usar otros recursos para llegar a todos. Yo veía hasta Martín de Bella Unión,
que de otra manera no habría podido Tal participar cual. seguramente. Y bueno, por suerte tenemos estos recursos. Tal cual. Bueno, muchas gracias a todos Bueno. y reiterar, bueno, todo el agradecimiento a los expositores y a la Casa de Alicia que hizo posible. Y bueno, esperamos un reencuentro de un nuevo ciclo el año que viene. Lo mismo, para no extender más, gracias a todos, Perfecto. especialmente Muchas a gracias. Luis y a Muchas toda la gracias a gente de la ustedes. cátedra y a todos los asistentes. Nos vemos. Bueno, Nos vemos en alguna sala de Gracias profesores. por todo. nos Exactamente. seguimos encontrando. Muy bien, nos Bueno, muy bien. encontramos. Gracias a todos. Chau, chau.